Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Satélite Cultural descubrió la adjudicación del nuevo edificio para el Museo del Grabado Español Contemporáneo. Así es, bueno, después de una serie de querellas desde el 2000, que bueno, la adjudicación de este edificio para la ampliación de la Pinacoteca finalmente dio a su término, con bueno, la oferta de dar mayores posibilidades culturales aquí a Marbella y a los turistas. Es decir, que el museo se expande y así tendremos la oportunidad de tener más opciones culturales, aunado también a la rehabilitación que se le otorgó al Convento de la Trinidad y también los trabajos que se le hicieron al Castillo de Marbella y al Hospital de la Real de Misericordia. Así es, este conjunto se une para que el casco antiguo tenga una ruta turística mucho más atractiva para aquí los ciudadanos y también el turista que vendrá en esta época a conocer Marbella nuevamente. Y bueno, también por otro lado tenemos la opción del Museo Fred Friedrich con una idea y un concepto avant-garde. Así es. También tenemos dentro de nuestra agenda cultural la opción de visitar aquí en el Polígono Nueva Campana el Museo Fred Friedrich. Bien, pues así tendremos más oportunidades culturales y de actividades artísticas en esta gran ciudad de Marbella. Continuamos ahora con más y bueno, un recorrido en el pasado con un concepto que se denomina la cara opuesta y en contra de la moneda. Así es un tema muy interesante que Satélite Cultural descubrió para aquí y para todo el mundo. Continúa aquí en Satélite Cultural. Gracias. Bueno, aquí continuando con Satélite Cultural, entramos a un área en donde vamos a ver las dos caras de una moneda. Así es, bueno, los soportes en una pared o en un muro serán ahora la atracción de este tema en el que la pintura abstracta o figurativa abarcarán los murales de una ciudad, de un edificio o del entorno en donde se desarrolla. Así es, bueno, pues los estudios nos marcan que los murales, los más antiguos, se presentaron en aquella área paleolítica, en ese espacio en donde los pigmentos de materiales, de minerales vegetales eran bueno, compuestos y plantados en los muros, haciendo figuras de la obra diaria o del momento diario de esa época. Aunado también con pigmentos de resina para poder subsistir a través de la historia. Continuando así, bueno, pues los murales también abarcan la época del Renacimiento, en donde bueno, el Vaticano y la cúpula de la Capilla Sixtina se velan con estos enormes frescos. Continuando ellos en la época del Barroco y el Rococó. Siempre han tenido una imagen bueno, de didáctica y también decorativa estos frescos o estos murales, con la característica de tener la monumentalidad y verse de diferentes puntos de vista, es decir, en planos. El punto importante de esto es la gran extensión que tienen. Debido a su costo, el trabajo y el objetivo de los murales, muchos de estos fueron y han sido patrocinados por el gobierno local o los gobiernos de algún país o también por empresarios particulares. Así es, los muralistas cuando empezaron a hacer estos tipos de obras ya se comenzaron en el año 1920, es decir, a principios del siglo XX en Occidente, tenían ya un nuevo concepto un poco más estructurado en cuanto al aspecto político, racial, social, hasta mágico y religioso, uniendo así aquellas hendiduras en que los gobiernos totalitaristas también que se presentaban en ese tiempo. Para los artistas, los murales abarca una gran cantidad de afluencia, es decir,
está abiertos al espectador en una área mucho más grande que un museo o una galería. En el aspecto de la ciudad tiene como base pues la decoración del espacio y también hasta cierto punto como una herramienta de emancipación y de desarrollo para los espectadores en donde se presentan estos murales. Son unas herramientas que también forman parte de una estructura social determinada. Cualquier artista, ya sea famoso o no, puede utilizar los murales para expresar sus ideas y sus conceptos. Lo interesante y lo más radical de los murales es que, bueno, su gran comienzo fueron en los años 30, específicamente en México y en los países hispanoamericanos. Habiendo, no obstante, en otros países también los murales de suma importancia, como por ejemplo el norte de Irlanda, en el cual, bueno, se presentan también murales que no tienen ideas políticas, sociales, raciales o también mágicas, sino un poco más apolíticas, en el cual se presentan, por ejemplo, la infancia o la vida normal de una familia. Cabe mencionar también que el aspecto rural en el área de los murales es importante debido a que los murales, cuando se presentan en un lugar pequeño, son parte o instrumento para la actividad artística o turística. Tal es el caso de Cotuit en Georgia, el cual fue anfitrión de la Confederación Global de Murales del 2010. Así es, este pequeño poblado en Georgia contribuyó con más de 12,000 murales para dar la importancia de los murales en el mundo. Podemos mencionar que el movimiento muralista comenzó nuevamente en los años 30, específicamente en México, con artistas como Diego Rivera, José Orozco, Alfaro Siqueiros o Rufino Tamayo. Diego Rivera creó importantes murales a partir del 1920 hasta 1940 en algunas instituciones como la Secretaría de Educación Pública, también en la Universidad de Chapingo en Texcoco, el Palacio de Cortes en Cuernavaca y también en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Cabe mencionar que, bueno, Diego Rivera se caracteriza por figuras alargadas, con mucho color, con gran influencia de la cultura maya. Y bueno, básicamente también él se basa en las estelas mayas, que quiere decir que todos sus grandes frescos pues relataba una historia o un acontecimiento histórico del lugar en donde él recreaba esos murales. La idea básica de Diego pues era tener una idea de unidad, de igualdad y de emancipación a la gente que veía su obra. Por otro lado, bueno, tenemos la contradicción de que también él creó obras importantes no únicamente en México, sino en Estados Unidos y también en Rusia. Su gran influencia dentro del área comunista es muy relevante y de gran controversia. Por ejemplo, uno de sus grandes murales que creó en Estados Unidos fue en Detroit, en el Institute Detroit Arts. Así es, él ahí creó una obra muy importante con unos 126 murales, que posteriormente, ya en el año 1950, se plantó un gran cartel en el cual invitaba a los visitantes a mirar con otros ojos la obra que ahí en esos lugares se encontraba, debido al concepto comunista que él puso y plantó en su obra. Esta época de 1950, hablamos de la época de la era de McCarthy, en el cual, bueno, el comunismo y las ideas
de este punto político eran muy censuradas. Entonces, bueno, se pretendió no manejar la idea detestable como se le calificó su obra, sino invitaba a los espectadores a verlo desde otro punto de vista. Así es, como sabemos, el escritor E.B. White, como así lo mencionó, declaró que la obra de Rivera decía: pinto lo que veo, una balada de integridad artística. Tomaremos en consideración la obra que se denomina Man of the Crossroads. Así es que esta fue pues plasmada en el lobby del 30 Rockefeller Center, en el que, bueno, esta obra tiene su controversia, fue una de sus últimas obras más grandes, con una gran controversia en cuanto a la especulación que se manejó dentro de ella. Es decir, esta obra se presentó a la familia Rockefeller con un planteamiento de 3 paneles. El primer panel era un hombre, bueno, pues manipulando máquinas él mismo. Y los otros 2 paneles que se encontraban uno en cada uno de sus lados se denominó el primero The Frontier of Ethical Evolution y el segundo The Frontier Development, cada uno con un tema que se refería al capitalismo y al socialismo. Aceptada la oferta a la familia Rockefeller, él comenzó a crear la obra y, bueno, casi ya terminada la obra, que esto fue por el año 1933, él decidió, no sabemos si arbitrariamente o ya con un previo aviso con la familia Rockefeller, de plantar la imagen de Vladimir Lenin y aparte la festividad rusa del 1 de mayo. Nelson Rockefeller, al observar la obra, pues pidió reiteradas veces a Rivera que quitase el rostro de Lenin, lo cual, bueno, pues Rivera negó rotundamente la idea de quitar su obra o modificarla. Aunado a que él, bueno, pues protestó y dijo que esto no era lo acordado. ¿Qué sucedió posteriormente? Pues que Rivera, al sentirse contrariado de que su obra estaba censurada, decidió, bueno, los Rockefellers cancelar la inauguración de esta obra monumental y en el año 1934 se retiró del Rockefeller Center. Pues Rivera argumentó que esto iba en contra de la libertad de expresión de un artista, ya que, bueno, pues como lo hemos mencionado, esa idea que tenía del comunismo, de la igualdad, de la idea del potentorado, no iba en contra de las ideas de Rivera. ¿Qué sucede aquí? Pues que aquí hay una contradicción en que se tomó o se invitó a Rivera como uno de los artistas rojos más importantes de aquella época, y en otro lado se planteaba el capitalismo puro del Rockefeller Center, que unió a que estas 2 ideas tan contrarias se pusieran en un lobby de uno de los edificios más importantes de aquel entonces. Pues básicamente la idea que nos repercute y la pregunta es ¿por qué se quitó ese gran mural? Pues se basa en las investigaciones en que los intereses políticos que tenían y económicos la familia Rockefeller en México se basan en que en la Constitución de 1917 se promulga que todas las riquezas que estaban en el subsuelo pertenecían al Estado. A esto nos referimos al petróleo que existía en ese entonces debajo del país México. Y con esta situación querían alegar a hacer una intervención militar Rockefeller para cancelar esta ley y quitar a los que estaban a favor de esta ley.
¿Qué sucede? Pues que todo tiene un precio, y con esta idea decidieron pues invitar a Rivera a pintar en este lobby. Pero finalmente, como sabemos, también las incomodidades que ocasionaba Rivera siempre a sus patrocinadores, tanto particulares como del gobierno, que finalmente él ponía o él presentaba finalmente sus ideas en sus obras, como lo hizo también en Detroit. En este caso también en particular no fue la excepción, ya que él, bueno, declaró que él quería llegar de alguna manera, de una forma heroica y simbólica, a atacar al monstruo del capitalismo estadounidense en el corazón del mismo Manhattan. Y así también lo presentó, presentando esta figura, porque no fue realmente el rostro de Lenin o la festividad rusa del 1 de mayo, sino fue en sí el punto culminante de lo que hizo Rivera al unir estas ideas en un solo plano. Y por otro lado, los Rockefellers también, al promover altruistamente a través de su fundación Rockefeller la cultura y las artes, pero con otras ideas de especulación para poder seguir pues trabajando con las riquezas de otros países y lugares. La contradicción siempre está, y la especulación en estos ámbitos estará hasta hoy en día en ese gran mural que finalmente, se considera que fue una masacre porque no se le preguntó al artista cómo debía haberse quitado. Simplemente se entró, él puso unos telones y al grito de contraataque en su francés, Maintenant c'est la bataille, él, intentó con todas las fuerzas terminar su mural, y al final pues no lo pudo lograr. Definitivamente también corroboramos que la gente en ese entonces también se unió a través de carteles y disputas, protegiendo la obra de Rivera. Algunas pancartas que también decían "We workers protest against the attempt to destroy Rivera's frescos" y "Save Rivera's arts". Quiere decir que los trabajadores que estaban en contra de lo que estaba sucediendo en esa época, se levantó también la prensa, los y directores de museos y de todos, para protestar en contra de los abusos que se estaba ocasionando en ese entonces al artista Rivera. Pero la otra parte de la moneda es que también en el Rockefeller Center estaban haciendo motivo y foco de atención de la prensa y de también intereses económicos, políticos y sociales que atraían a que el comunismo se estaba adentrando en las paredes de este gran centro. Bueno, en este momento la prensa y todo el mundo volcó la atención y la publicidad a estos dos puntos diferentes y a la vez unidos por intereses en común. La atracción de la prensa y todo no dejó de ser parte de la atención de los mismos. Bien, por otro lado, podemos decir que el artista logró su objetivo. Finalmente, fue invitado por Wolfen a crear un panel con aproximadamente 26 pequeños murales, en el que se llamó Portraits of America, en el New Workers School, que fue una escuela comunista en la que, él financió su obra en un tercer piso, que no pudo tener la inauguración debido al lugar en el que se encontraba, en una nave industrial, pero sí se conocieron las publicaciones a través de un libro que Wolf y Rivera patrocinaron y conocieron estas obras. Finalmente, cabe mencionar que él, al regresar a México, declaró abiertamente a la prensa: estaba satisfecho porque su arte revolucionario había generado todo tipo de opiniones. Recordó que sus murales en Detroit y Nueva York tuvieron un impacto tan fuerte que
que fueron vistos de muchas formas, desde una maravillosa interpretación de la vida industrial hasta pura propaganda comunista. Así es, la propaganda comunista y la industria se emergieron en estos momentos y al final Diego Rivera quedó siempre en el momento histórico del mejor muralista que existió en estos tiempos. Bueno, continuando aquí en el satélite cultural porque, bueno, tenemos la presencia de una mujer que estará también en el Capitolio. Bien, continuando aquí. Bueno, continuando aquí con nuestros descubrimientos en satélite cultural, ahora en el ámbito internacional. Descubrió que, bueno, la mujer Mary McLeod Bethune es la primera mujer de color que, bueno, su estatua será colocada nada más nada menos que en el Capitolio de Estados Unidos, en la National Statuary Hall. Así es, esta mujer que, bueno, de origen africano, de un grupo de esclavos en aquellos años 1800, de un grupo familiar de 17 hijos, ella fue la número 15, pues resultó que después de su lucha y de esforzarse por ser alguien, logró, bueno, ser maestra y aparte una líder pacifista, fundando en el año 1917 la escuela que se denominó Daytona National Normal and Industrial School for Negros Girls. Así es, ella fundó en ese año 1917 esta escuela para chicas. Lo interesante es que a partir del segundo año de su apertura enlistó a más de 250 niñas. Después esta escuela se convirtió en la Bethune-Cookman University. Así es, una de las 5 universidades en Florida para únicamente gente de color. Ella, a su vez, después, en el año 1935, hace una comisión para promover los derechos de la mujer, de la juventud y en contra de la discriminación racial, que el presidente en aquel entonces, Franklin R. Roosevelt, pues le aceptó la comisión un año después. Así es, esta mujer se presenta ahora en esta estatua en la que el confederado Edmund Kirby Smith será removido y la estatua de esta mujer será puesta entre los 100 estatuas que se encuentran ahí. Solamente hay 10 mujeres de este grupo. El grupo que convocó esta propuesta se unió en Florida con 111 votos a favor y 1 en contra, 1 que dejó de, de votar. Todo esto, bueno, como resultado de la respuesta del atentado del 2015 en Charleston, en Carolina del Sur.
Así es, debido a que dentro de este grupo que fueron acribillados, 9 eran de origen afroamericano. Bien, pues esta es la noticia importante con un aspecto político, social, racial, de integración para este grupo que tiene tantos problemas y ha tenido problemas en la humanidad. Y bueno, continuando con nuestro aspecto en el área del videoclip, como siempre tenemos sugerencias muy interesantes. En este caso, pues es el artista francés Billy Viola. Bueno, pues es un artista video contemporáneo en el cual la expresión, la tecnología y el sonido embargan en el expresionismo de los cuerpos que él siempre toma como base para medular para sus trabajos. Así es, en este caso tenemos el video Emergency, en el cual, bueno, él toma como base para inspiración un fresco del año 1400 del italiano Masolini de Panicale, el cual, bueno, en este fresco se presenta la ascensión de Jesucristo, en la que también se encuentran María, Magdalena y también María. Así es, bueno, no os retiréis, quedaos hasta el final aquí para ver nuestro videoclip. Y bueno, por otro lado, os invitamos, como siempre, a seguir nuestro programa a través de YouTube con el nombre Satélite Cultural o a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Bien, pues aquí quedaos hasta el final y nos vemos hasta la próxima en Satélite Cultural. Gracias.